Le doy la bienvenida a Víctor Hernández. Él es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, con el gusto de saludarte y bueno, acudimos a ti para que nos des tu opinión, sobre todo analizando el papel que juegan las policías municipales frente a esta ola de violencia, sobre todo en los estados en donde pues hemos visto estos brotes violentos, de pronto esta organización para tomar carreteras, quemar establecimientos y vehículos. ¿En dónde queda la policía municipal, Víctor? Gabriel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Las policías municipales han sido las más castigadas presupuestalmente desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico hace 15 años. En su momento, la narrativa que sacó al ejército a las calles era precisamente la debilidad crónica de las policías locales y que por tanto se les debía sustituir con personal de las Fuerzas Armadas, como ocurrió, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, donde la policía municipal desapareció constantemente y fue sustituida varios años por personal de la Armada de México. También en su momento esta estrategia se justificó con un sentido de urgencia. Capacitar, equipar, invertir en nuestras policías municipales iba a tomar mucho tiempo y teníamos que dar una solución urgente. Esto tiene dos grandes falacias. La primera es que no teníamos una crisis de inseguridad en 2006 porque teníamos la tasa de homicidios más baja de la historia moderna de México. Y número dos, si en estos 15 años, en lugar de gastar ese dinero en corporaciones federales que han nacido y desaparecido cada sexenio, y si lo hubiéramos invertido a las policías municipales, tendríamos un escenario muy distinto de seguridad, porque la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería o como se llame, no pueden estar en todos lados en todo el tiempo. La única corporación que sí o sí tiene presencia en todas las comunidades es la Policía Municipal. Claro, digamos que lo lógico sería que la corporación que tiene más elementos, que inclusive es usualmente la primer respondiente en la gran mayoría de los hechos pues violentos, en los hechos de tránsito, en alguna contingencia en la calle, pues son los elementos de seguridad pública. Digamos que la pirámide, no sé si tú coincidirás, pero parece que está invertida, deberían de estar hasta arriba los elementos municipales por la cantidad de fuerza. ¿Estas disparidades se centran únicamente en un tema presupuestal, Víctor? Hay un tema presupuestal, un tema de prestigio, un tema también de prioridades operativas. Normalmente ante algún incidente de inseguridad se suele privilegiar en los medios y en la propia respuesta que dan los gobiernos locales en la Guardia Nacional o en el Ejército. Y sin embargo sabemos estadísticamente, de acuerdo con el INEGI, que en la abrumadora mayoría de los casos quien responde primero a una llamada del 911 son las policías municipales, y hay que entender que las policías municipales hacen trabajos mucho más variados y más importantes que el solo, digamos, el tema de atender a enfrentamientos o a situaciones violentas. Las policías municipales ejercen atribuciones de tránsito, se dedican a tener proximidad social, a obtener inteligencia de la comunidad, asisten, por ejemplo, a embargos, a desalojos, son el auxilio de la fuerza pública para este tipo de resoluciones judiciales, y eso es muy importante hacerlo notar porque el Ejército, la Guardia Nacional, a pesar de que llegan muchas veces a sustituir a la policía municipal, no tienen esta capacitación, no conocen los reglamentos de tránsito o no quieren acudir a asistir a un desalojo porque no tienen ese conocimiento jurídico más especializado, que pues se trata de situaciones distintas al uso de la fuerza, pero que siguen siendo atribuciones que tiene que ejercer el Estado. Oye, y siguiendo con la narrativa de este gobierno federal que ha sido pues darle prioridad a la Guardia Nacional, en este caso militarizarla, tener más presencia, toda esta estrategia, desde tu perspectiva, ¿en dónde deja a las policías municipales? ¿Ya de plano ahí arrinconadas? Las policías municipales están en peligro de muerte. Uno de los golpes más fuertes que recibieron en este sexenio fue la desaparición de Fortaseg, y pareciera que esta estrategia de construir cuarteles a diestra y siniestra de Guardia Nacional, que de entrada por sí mismo es muy redundante, al final casi el 80% del personal de la Guardia Nacional son militares y ya hay cuarteles militares construidos en todo el país, pareciera que esta es la antesala para una eventual desaparición de las policías municipales, quizás incluso de las policías estatales, porque la tendencia de los últimos 15 años ha sido federalizar la estrategia, ¿no?
poner el énfasis operativo y presupuestal en las agencias del orden que tiene la federación, y el gran problema que tienen es que no están en todos los municipios, se suelen desplegar solo aquellos que tienen gravísimos incidentes de inseguridad. A veces ni siquiera ese despliegue pacifica la entidad. Pensemos en Michoacán, Tamaulipas, cuántos despliegues no han tenido a lo largo de toda la guerra contra el narco. Y el problema es que incluso los municipios que no son muy problemáticos también necesitan su propia policía. Son un recurso de los presidentes municipales para establecer el orden como titulares del Ejecutivo municipal. Y pues bueno, pareciera ser que entre más crisis de inseguridad hay, se necesita de más personal federal, pero justo es al revés, es la ausencia de financiamiento de las policías locales lo que ha permitido este desorden que llamamos guerra contra el narcotráfico. Tú ves, no sé si has escuchado pues el tema de las mesas de seguridad, que de pronto se habla de la participación, de pronto escucho al presidente de la República cuando hay un hecho violento, vamos a sumar a las policías municipales, a las estatales, a las mesas de seguridad, independientemente de que estén en peligro de muerte, como lo comentas, es una fuerza de seguridad importante, debería de estar pues cada vez más apoyada. ¿Cómo evitar ese peligro de muerte? ¿Con más recursos, mejores sueldos, más presupuesto o una reubicación de funciones? ¿Cuál sería la mejor ruta, según tu opinión? Creo que tenemos que empezar a ver algunas de las buenas prácticas que se han implementado en varias policías locales. Por ejemplo, la Policía de la Ciudad de México, digamos, en una clasificación muy genérica, la Policía Metropolitana es una forma de policía municipal que precisamente por la inversión que ha tenido en las últimas décadas en tecnología, en recursos humanos, ha logrado pues tener una incidencia en la reducción de los homicidios, en la persecución de ciertos delitos que requieren, por ejemplo, del uso de cámaras, de software un tanto más sofisticado. Tenemos la Policía de San Pedro Garza en Nuevo León. Y pues bueno, digamos, cada región tendrá diferentes necesidades y particularidades. Hay algunos analistas que han propuesto solo federalizar algunos elementos de la policía municipal, quizás la nómina, quizás el entrenamiento con una Academia Nacional de Policía, pero te fijas, son federalizaciones acotadas para algunos términos, pero siguen permitiéndole a las autoridades municipales contar con su policía. Estamos viendo que ahora también el narcotráfico está asesinando a los hijos de los alcaldes como medida de presión para que dejen de molestar a los cárteles, y también las policías municipales pueden ejercer roles de protección de estos individuos que están vulnerables al embate de la delincuencia. Interesante esto que comentas, sobre todo porque no debe ser la misma condición de inseguridad, seguridad un estado como Yucatán o Baja California que un estado como Baja California Sur, me refiero por su nivel de seguridad, que Veracruz, que Baja California, que Colima, lo que vimos recientemente, Chihuahua. Ahí pues la policía verdaderamente está completamente cooptada por el crimen organizado, Víctor. Fíjate, este tema de los casos que salen prácticamente todos los años de policías, de fiscales, de personajes del sistema de justicia que son cooptados por la delincuencia, nos llevan a reevaluar nuestro modelo de evaluaciones de control y confianza. El gran problema que tiene la certificación policial actual, que exige a todos los policías que anualmente se sometan a evaluaciones de control y confianza, tiene el gran problema de que esta es una evaluación que depende sobre todo de la evaluación poligráfica, del mal llamado detector de mentiras. ¿Y cuántos individuos involucrados con delincuentes o que han cometido violaciones a derechos humanos pasan con toda tranquilidad el famoso detector de mentiras? Necesitamos reevaluarlo. Muchas veces las evaluaciones de control y confianza simplemente se utilizan para despedir arbitrariamente al personal, porque al ser personal de confianza y al no permitírseles sindicalizarse, están mucho más vulnerables a ser despedidos. Y como muestra, pues tenemos a cantidad de estos personajes que hoy están presos y que tenían acreditado su examen de control y confianza sin novedad. Bueno, interesante.
Esto, entonces, bueno, hablando de los exámenes de control de confianza, esta parte de estas evaluaciones deberían de estar cambiando, evolucionando. De pronto veo que se acreditan estas unidades, hay un nivel estatal, luego tenemos un nivel federal. Entonces, de pronto esa división también es poco clara, Víctor. También bueno, por lo menos no la entiendo y se observa que uno va para un lado y otro para otro, ¿no? En principio, todos los policías tienen que certificarse una vez al año con estas evaluaciones. Hay muchos personajes que logran eludirlo. Llama, por ejemplo, poderosamente la atención que las Fuerzas Armadas, ahora que se disfrazaron de policías a través de la Guardia Nacional, se negaron a hacer estas evaluaciones, y uno entiende por qué. En promedio, 5 de cada 6 personas que aplican a un polígrafo lo reprueban, y en ese sentido, si las Fuerzas Armadas se sometieran a estos controles, nos quedaríamos sin ejército de la noche a la mañana. Y en el mundo de la seguridad privada, por ejemplo, ya hay nuevos enfoques un poco más integrales a la evaluación de qué tanto puede corromperse a un individuo. Por ejemplo, hay algunas empresas, algunas consultorías que han optado por desechar el polígrafo y poner más en el énfasis en los exámenes psicométricos, en medir el estrés laboral y en los exámenes socioeconómicos, porque no es lo mismo un policía que el año pasado estaba bien, pero que a lo mejor ahora tiene una deuda o un familiar se le puso mal, y entonces esa presión económica lo puede hacer más vulnerable a que un grupo de la delincuencia lo coopte, y hay estrategias no punitivas para lidiar con esa vulnerabilidad que tiene un elemento. Entonces necesitamos quitarnos esta visión mitológica del polígrafo y empezar a hablar de enfoques menos invasivos y más integrales de evaluación de la confiabilidad que puede tener un elemento. Interesante, sobre todo pensando en que pues también la delincuencia no se queda quieta, no hay en un momento el hecho de que la delincuencia pueda dejar de operar, está nada más observando de qué manera, por dónde le entra. Víctor, muchísimas gracias por esta charla y seguimos atentos. Gabriel, muy buenas tardes. Mi Twitter, @arbitrus1805.